Comenzamos la serie de Navidad. Vamos a tener 3 prédicas sobre la serie de Navidad. Después vamos a tener el servicio de ordenación. Y finalmente en el año pues vamos a tener un mensaje sobre el final del año. Pero les exhorto a que estemos pensando en nuestro Salvador, en el cómo vamos a ver hoy el Rey de Reyes en estos días, en estas Navidades. Esa es la principal razón para las Navidades, que recordemos a nuestro Señor, no que nació el 25 de diciembre, sino que Él es nuestro Salvador y Él es el que nos dirige, el que nos perdona, el que nos transforma, nos cuida diariamente. Y quisiera entonces empezar de esta manera. Hemos aprendido aquí, hemos tratado de que todos aprendamos a cómo evangelizar, a cómo llevar el mensaje de Dios, a cómo de dejarle saber a otros de esa buena nueva que tenemos, de ese regalo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, cuando evangelizamos, cuando llevamos la noticia del Salvador, debemos de comenzar, como hicimos en la canción, hablando de la grandeza de Dios. Debemos mostrarles a otros cómo es el Dios todopoderoso, cómo Él es el soberano, el que nos creó a todos, nos creó a ti y a mí, para relacionarse con nosotros. Nos creó para glorificarle a Él y tener una relación con nosotros. Él estaba presente. Él estaba con Adán y Eva cuando estaban en el jardín. Él les proveía, Él les cuidaba. Él era como un rey para ellos. Pero como sabemos, y esto es un pero bien grande, el pecado, la arrogancia del ser humano, el no querernos someter a Él, el no querer seguirle a Él, nos lleva entonces a pecar, nos lleva a desobedecer quién es Él. Le rechazamos entonces a Él. Sabemos entonces que ese pecado es así como se corrompe el mundo. El pecado entonces daña todo en la creación. Nos daña a nosotros y daña todo lo que está sucediendo, todo lo que Dios dijo una vez que era bueno, ahora está sucio. Cuando explicamos entonces de Dios, dejamos saber que Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, Él es un Dios recto. Por lo tanto, Él no puede estar con la maldad, Él no puede estar con el pecado. Eso entonces crea una separación entre nosotros y Dios. Es como si hubiese una pared entre nosotros. Vemos entonces que es así como la muerte entra al mundo. Que todos entonces nacemos pecadores, nacemos depravados, muertos en nuestros delitos. Las Escrituras nos enseñan y dice que por cuantos todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Lo peor de esto, iglesia, es que no queremos ni podemos por nosotros mismos restaurar esa relación con Dios. Esa relación que el pecado rompió, nosotros mismos no podemos restaurarlas. Tenemos que entonces entender que necesitamos un Salvador. Necesitamos uno que viva esa vida que tú y yo no podemos vivir. Uno que tome nuestro lugar, uno que cargue en sus hombros esa ira santa y justa de Dios. Por el pecado de nosotros necesitamos uno entonces que gobierne y uno que nos guíe en el camino correcto. Y así lo vemos en las Escrituras, así lo hemos estudiado aquí, de principio a final vemos el plan de redención de Dios, de principio a final vemos sus comandos, vemos sus mandamientos, vemos entonces en la ley que no podemos por nosotros solos seguir perfectamente esa ley, que necesitamos un Salvador. Vemos en esa ley entonces lo pecadores que somos, de la misma manera que un espejo nos muestra lo sucio que estamos, pero no nos puede limpiar. Los comandos de Dios, la ley nos muestra lo sucio que estamos adentro, pero no nos puede justificar. Por eso es que cuando evangelizamos, después de mostrarle esa mala noticia, mostramos entonces la buena noticia de esperanza, la buena noticia que está en el Salvador, en el, como vamos a ver, el Rey de Reyes, que tenemos y podemos en Él tener una vida eterna, en un reino divino. Y eso es lo que vamos a ver en la profecía de hoy.
En la profecía de Miqueas vamos a ver la esperanza de Dios que Él tiene para los suyos. Veremos entonces cómo Él mismo, Dios hecho hombre, viene entre nosotros para restaurar esa relación que nuestro pecado dañó, que nuestro pecado corrompió. Es el segundo Adán que viene a arreglar, que viene a construir de nuevo lo que el primero dañó, el Rey eterno, que ahora restituye paz, restituye justicia. Esta profecía, 700 años antes que sucediera, nos muestra dónde, nos muestra cómo, nos muestra quién y qué hará este Salvador. Vemos entonces aquí el profeta Miqueas de una manera fiel, de una manera obediente, que muestra también la condenación de Dios, el juicio por la desobediencia, por rechazarle a Él. El libro de Miqueas muy bien cuenta y explica la corrupción del pueblo de Dios. Y en esos tiempos especialmente muestra cómo los gobernantes, cómo los líderes, aún líderes en la iglesia, eran corruptos, abusaban, se aprovechaban, robaban, mentían, eran inmorales, eran idólatras, cómo rechazan a Dios. Él nos muestra muy bien, entonces, cómo necesitamos de un rey, uno que sea justo, uno que sea recto. En esos tiempos Israel estaba dividido en dos. Lo hemos visto aquí los miércoles, como el reino de Dios se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. Vemos entonces aquí como ambos reinos eran prósperos, como ambos reinos tenían poder, pero muestra claramente la decadencia espiritual que había en ellos, el pecado que había en ellos, cómo ellos rechazaban al Señor. Vemos entonces el juicio de Dios, vemos cómo Él usa a sus propios enemigos para traer el juicio. Se ve primero el reino del norte, que cae a los asirios en los tiempos de Miqueas. Vemos después el reino del sur, que cae al reino de Babilonia siglos después que Miqueas ha muerto, pero se ve entonces cómo la profecía de él surge y pasa. Hoy veremos, como les dije, la esperanza de Dios para aquellos que se arrepienten. Vamos a ver cómo Él reúne a su pueblo, cómo Él los rescata, cómo Él los restaura en este reino divino. Pero lo importante es que vamos a ver cómo esta misma advertencia y esta misma esperanza es para nosotros, como la iglesia, como pueblo de Cristo que también somos. Vamos a leer entonces los versos de hoy, están en Miqueas 5, capítulo 5, versículos 1 a la primera parte del versículo 5. Miqueas 5, 1 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios: agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverán a los hijos de Israel. Y Él se afirmará y pastoreará a su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán, porque en aquel día Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Oremos. Padre amado, Señor, aquí estamos en tu presencia, Señor, hambrientos y deseosos de tu palabra santa, de la única que puede dar vida, de la que transforma. Padre, vamos a ver sobre tu Hijo amado, cómo Él es el Rey de Reyes, cómo es el que restaura todo, cómo es el que nos salva y nos purifica,
que ahora podemos tener esa relación nuevamente contigo, a pesar de nuestro pecado. Pero es en tu misericordia, es en tu gracia, Señor. Y por eso, cada día de nuestras vidas y por toda la eternidad, te adoramos y te glorificamos siempre. Amén. Este pasaje lo podemos dividir en 3 versos o en 3 partes. La primera parte está en el verso 1. Vemos aquí la condenación, vemos aquí la humillación, el castigo que Dios tiene para los suyos. Los versos 2 y 3 vemos la esperanza de un Salvador. Aquí vamos a ver el Rey divino. En los versos 4 y la primera parte del verso 5 vemos entonces la seguridad que podemos tener en ese Salvador, como Él es la paz eterna para nosotros. Cuando comenzamos en el capítulo 5, la primera parte del capítulo 5, vemos aquí, como les dije, el castigo de Dios a su pueblo. Él habla primero aquí del ejército de Jerusalén. Jerusalén era la capital de Judas. De ahí era el profeta Miqueas. Y aquí él está dando esta profecía a ellos en Judá. Él le dice, agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. La Reina Valera dice, rodéate ahora de muros. En otras palabras, lo que le está diciendo aquí es que van a ser atacados. Prepárense, porque van a ser atacados. Cuando dice, ha puesto sitio, lo que está diciendo aquí es que van a ser rodeados, que el ataque ya está preparado. Pero no solo les está diciendo que van a ser atacados, les está diciendo van a ser humillados. Él dice, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Herir en la mejilla en esos tiempos era un insulto muy grande. Es peor que una bofetada en la cara ahora. Y aquí nos está diciendo que es al rey. La vara entonces significa corrección, castigo, como cuando un padre corrige a su hijo. Continúa entonces y nos muestra la promesa, nos muestra el pacto de Dios para los suyos. Y ahí es que vemos entonces lo que pasará alrededor de la venida de este Salvador que vamos a ver, del gobernante, como dice Miqueas. Esa es la esperanza que él trae. Aquí vemos entonces, como es común del profeta Miqueas, cómo él pasa de condenación, de castigo a esperanza. Especialmente el profeta Miqueas hace mucho eso, condenación, castigo, y entonces da esperanza. Pero en este verso vemos la más grande de las esperanzas. Y por eso es que esto es considerado como una joya entre las profecías del Antiguo Testamento. Aquí vamos a ver la primera venida de Jesús, del Salvador. Vemos cómo sucederá. Vemos entonces su rol en el plan divino de Dios. Específicamente, si se fijan, nos dice dónde es que va a nacer este Mesías. Y dice así, dice, pero tú, Belén Efrata. Este pero aquí es esa transición que va de la condenación a la esperanza. Cuando dice tú, les está diciendo, tú eres la escogida entre todas las ciudades en Judá. Belén Efratas es para diferenciar a este Belén de otro Belén que había en el norte. Está hablando del Belén de Judá. Es el Belén donde nació el rey David, que como sabemos de la descendencia del rey David, es que viene el rey de reyes. Efrata significa fructífera. Belén era un área agrícola, un área de tierra fértil, era fructífera y por eso se le llamaba así. Esta ciudad, sin embargo, es una ciudad o un área pequeña. Por eso es que Miqueas dice, pequeña entre las familias de Judá. Pero fíjese que al principio dice, aunque, como quien dice, a pesar de que eres pequeña, de ahí va a salir el rey. Es como si dijéramos ahora que el Salvador va a venir de Ponca, Oklahoma, que no hay nada malo con esa ciudad. Pero comparado con Oklahoma City, comparado con Tulsa, es una ciudad pequeña, quizás para algunos insignificativa. Lo curioso de este verso es que lo vemos en el Nuevo Testamento. Lo vemos en Mateo 2:5, cuando el rey Herodes le pregunta a sus principales sacerdotes, a los escribas,
¿Dónde es que va a nacer el que llamaban ya en ese tiempo el rey de los judíos? ¿Dónde es que va a venir? Como sabemos, por su arrogancia, él quería matarlo. Y si no hubiese sido porque un ángel se le apareció a José y le dejó saber para que ellos se escapaban, ese niño hubiese muerto entre los muchos que murieron ese día. Es en Belén de Judeas, como dice el profeta. Lo sorprendente de aquí, de lo que hizo el rey Herodes, es que fíjense, era una profecía que estaba sucediendo frente a ellos, que se había dicho 700 años antes que sucediera y no les causó temor. La arrogancia no les causó temor. A mí eso siempre me ha sorprendido. Y eso lo que nos muestra es la dureza que había en el corazón de esos reyes. Pero eso es otro sermón. La Biblia aquí nos muestra que es Belén, donde va a nacer este Salvador. Y es así como Dios hace las cosas. Lo vemos una y otra vez en las Escrituras, cómo Dios usa lo pequeño, cómo Dios usa lo que quizás creemos que es insignificante y Él lo capacita para Él solo llevarse la gloria, para que ninguno de nosotros podamos jactarnos de eso. La Biblia dice, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Así es que Dios hace las cosas. Vemos aquí también que Dios usó esto para mostrar que el Salvador iba a venir a servir, que Él iba a venir a humillarse, a darnos ese ejemplo de humildad. Sabemos que no solamente nació en Belén, sino que nació entre animales, nació en un sitio que no estaba limpio, donde lo más seguro apestaba, mal olor, no había privacidad. Él no nació en un restaurante, en un hotel de 5 estrellas. Él no nació en un castillo, sino que eso nos muestra que vino a humillarse y que vino entonces a mostrarnos, a darnos ese ejemplo. Vemos que es Belén, no es Jerusalén donde está el templo, no es en Roma donde está el poder político, sino que el Rey de Reyes, como le llama Miqueas, el gobernante de Israel, va a venir de una manera que quizás muchos ni se esperaban. La Reina Valera dice que es el Señor de Israel. Esto nos muestra, al decir gobernante de Israel, Señor de Israel, que Él va a ser el que va a tener la autoridad, que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él es el que está a cargo, el dueño, como usted quiera llamarlo, es el que va a interceder con ellos y va a ser eternamente. Recuerda entonces que los gobernantes en ese tiempo eran corruptos, eran abusadores, eran pillos. Este es recto, este es justo, es santo. Así Él es con la iglesia, así Él va a ser con la iglesia. Y esto nos comienza a mostrar que Él viene a cambiar lo que está dañado, lo que está roto, para hacerlo entonces divino, para hacerlo como Dios lo hizo. Fíjese entonces aquí que dice, y es curioso que dice, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Usa ese pronombre posesivo, me saldrá, porque sabemos que es de Dios que va a salir el Salvador, que es Él quien envía a su Hijo a sacrificarse, a morir por nosotros, como parte de su plan divino. Luego el profeta entonces nos habla de este Salvador, y aquí es que Él comienza entonces a decirnos quién es Él y lo que Él va a hacer. Dice, sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Cuando dice orígenes, no quiere decir que es cuando fue creado. Orígenes pueden ser dos cosas. Puede ser que es que ha estado desde antes, en los tiempos antiguos, o explicando aquí que ha existido siempre. Vemos entonces y entendemos y pensamos en esto, que solamente Cristo encaja en esta descripción. El que siempre ha existido, pero fue engendrado. El que ha estado entre nosotros varias veces como el ángel de Jehová. El único que creó, que nos salvó. Ese es el único que cae en esta descripción. Él ha sido siempre y será siempre el que ha estado a cargo de la creación,
de sus hermanos. Entonces es Dios hecho hombre. Lo vemos aquí en carne y hueso y aquí es donde debemos de parar y entender que era necesario que Él se hiciera hombre, que este rey que vamos a ver ahora estuviera entre nosotros. Fue la humanidad quien pecó, fuimos nosotros quien desobedecimos. Por lo tanto es imperativo que sea un hombre perfecto, sin manchas, uno capaz de pecar pero que no peque, el que cargue esa culpa, el que pague el precio, el que sea nuestro sustituto. Pero entendemos que tiene que ser también un Dios, porque solo Dios hecho hombre puede aguantar esa ira santa y justa de Dios, y solo un Dios hecho hombre puede morir y resucitar para vencer el mal. Solo Dios puede reinar eternamente. Fíjese como el pastor Charles Spurgeon lo dice, y me gusta mucho su descripción. Él dice, Él no es humanidad deificada, Él no es divinidad humanizada. Me he dado la libertad en la expresión, pero no hay de hecho confusión de la substancia. Él es Dios, Él es hombre, Él es lo que Dios es y todo lo que el hombre es tal como Dios lo creó. Él es tan verdaderamente Dios como si Él no fuera hombre, y aún tan completa y perfectamente hombre como si Él no fuera Dios. Piensa en esta maravillosa combinación, un hombre perfecto, sin manchas o marca de pecado original, y además la gloriosa divinidad combinada en esta. Qué glorioso, ¿verdad? Amén. Ahora entonces el profeta transiciona a decirnos que Él los abandonará. Dice, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverán a los hijos de Israel. ¿No les es esto confuso? ¿O fui yo nada más el que me confundió esto? Es como si nos dijera, comenzó a decirnos del castigo que tenían, de la condenación. Nos presenta entonces esta preciosa esperanza, nos presenta al Salvador que va a venir, pero Él los abandonará. Es como que nos da esa preciosa esperanza y la quita, la da y la quita. ¿No se sienten así? Parece algo negativo, ¿verdad? Pero fíjense lo que Jesús mismo nos dice en Juan 16, 7 y 8. Él dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso ahora hace sentido. Lo que Miqueas está diciendo aquí es bueno, es conveniente, es lo que va a suceder cuando ese Salvador venga. Aquí Él nos está hablando de Cristo, después que murió, después que resucitó, que ascendió a los cielos a estar con su Padre. Vemos aquí que es cuando Él se va como rey, con la autoridad. Esta separación es temporera, porque como vemos, Él mismo envía al Consolador, Él mismo envía a su Espíritu a morar en el creyente. Eso es lo que significa cuando dice que nos abandonará. Es un abandono temporero. Entonces, cuando habla sobre dar a luz, está hablando del dar a luz de la iglesia. El dar a luz sabemos que es un milagro, que es algo que Dios hace, que es un nuevo comienzo. Está hablando aquí de la iglesia. Y cuando habla entonces el resto de sus hermanos volverá, son aquellos que ahora ponen su fe, que ahora ponen y se arrepienten en este justo rey. Vuelven y regresan porque han sido siempre los escogidos, que ahora son parte otra vez y tienen otra vez esa relación con el Padre. Estos son los que en ese momento estaban todavía en guerra con Dios y ahora entonces ponen su fe en Él. Judíos, gentiles, la iglesia, ahora vemos a todos juntos en Cristo. Nuevamente este es el Salvador el que va a restaurar. Él va a ser el que va a reunir a sus hermanos por quien Él murió. El abandono aquí es temporero, el abandono no es un abandono permanente y vimos entonces que es algo conveniente. No olvide nunca que la iglesia es parte del reino de Dios. Pablo lo explica así.
Dice tú, y aquí le está hablando a la iglesia, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ella, el pueblo de Dios, y fuiste hecho partícipe con ella de la rica savia de la raíz del olivo. Somos ahora un cuerpo, juntos todos. Y este ha sido siempre el plan de Dios. Esto ha sido siempre lo que Él ha planeado, la razón de la creación, que toda gente, toda tribu, lengua, pueblo, nación o cuerpo estén juntos en una familia espiritual para alabarle, para glorificarle. Su iglesia entonces ahora es el vehículo que Él utiliza para reunir, para llamar a los suyos, ahora en Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Por eso vemos aquí claramente que de principio a final, este plan de redención, el corazón del plan de Dios ha sido en Cristo Jesús. Y ahora es que vamos a ver lo que Él hará. El profeta nos dice, Él afirmará y pastoreará su rebaño. Vemos cómo es que va a reinar, afirmará, aquí significa que Él reforzará, que Él fortalecerá, asegurará esa salvación, Él fortalecerá esa relación con Dios, esa fe nuestra. Y cuando dice pastoreará, sabemos que es que Él dará su vida por la oveja, que Él la protege, que Él la rescata, que Él le provee, que la corrige, que se sacrifica por ella. Un pastor sabemos que se preocupa por sus ovejas y un pastor se asegura que ninguna de sus ovejas se pierda. La Reina Valera, en vez de usar la palabra pastoreará, usa la palabra apacentará, porque también un pastor, sabemos, le da seguridad a sus ovejas. Ellas ahora se sienten seguras con Él, confían en Él y se mantienen cerca de Él. Eso es lo que esto nos muestra. Esto nos dice entonces que Jesús va a hacer todo lo necesario para que ninguno de los suyos se pierda, para que si nos salimos del camino correcto, volvamos siempre a Él. Eso me recuerda a algo que escuché, y en realidad no me acuerdo, pero hace 2 o 3 años, una predicación del pastor H.P. Y él estaba explicando cómo los pastores de ese tiempo trataban a sus ovejas, qué hacían ellos con sus ovejas. Y explicó algo que al principio como que uno se siente, wow. Pero él dijo que las ovejas cuando se perdían, cuando se descarriaban, que algunas que se salían del rebaño, el pastor tenía que ir y buscarlas, que a veces él tenía que romperle las patas para que esas ovejas no se perdieran, para que esas ovejas no se escaparan. Ahora esa oveja no puede caminar. El pastor entonces cargaba a las ovejas con él todo el tiempo en lo que esa oveja se sanaba, restauraba. Mientras tanto, él estaba caminando con esa oveja en sus hombros, con el resto del rebaño. Vemos que esa oveja tuvo que pasar por dolor, esa oveja tuvo que pasar por una prueba, pero cuando sana esa oveja ahora sabe dónde debe estar, se ha acostumbrado a estar con su rebaño. Y lo más importante es que ahora tiene una relación íntima con el pastor. Ahora se siente segura con su pastor. Y así es nuestro pastor. Y no estoy hablando del pastor Félix, o el pastor Julio, o el pastor Jonathan. Estoy hablando del pastor de pastores, el que nos corrige, el que nos carga, el que nos provee, el que nos fortalece. A veces esto tiene que ser con pruebas, pero es a través de la palabra de Dios. Es a través de la verdad que entonces crecemos, que Él pastorea, que Él afirma a los suyos. En Juan 10 podemos ver a Jesús mismo diciéndonos, hablándonos de Él como oveja. Es un pasaje que siempre me ha gustado y nos muestra esa película de ese pastor cuidando a sus ovejas. Fíjese cómo Él dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán mi rebaño.
con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Vemos lo que acabamos de hablar, que un pastor se sacrifica por sus ovejas, da su vida por ellas, las reúne, aun si están en diferentes redil. Es un solo pastor que, como vimos, tiene autoridad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Con qué autoridad y cómo es que este pastor hace eso? Miqueas nos dice que es con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Cuando dice la majestad del nombre, es diciendo quién es Dios, sus atributos, la grandeza de Dios es el poder más grande del mundo, con lo cual ahora este pastor va a cuidar y a guiar a sus ovejas. Es su Dios, como él dice, porque vemos aquí al Padre dependiendo del Hijo. Sabemos que el Padre se sometió del Hijo, que Él vino voluntariamente, pero que fue su Padre y Él en obediencia vino a estar con nosotros. Es el Padre el que da entonces la autoridad a su Hijo de gobernar, de reinar. Cristo murió, Cristo resucitó y Él se ganó esta autoridad. La autoridad de reinar, la autoridad de gobernar, y lo hace, como vemos, con el poder del Señor. Él mismo lo dice después que resucita, antes de ascender. Nos dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es ahora el Rey. Luego vemos entonces lo que esto hace. Y quisiera que vieran aquí con la firmeza, con la autoridad y seguridad que Miqueas lo dice. Dice, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Lo primero que vemos es permanecerán. Permanecerán significa que perseverarán. La Reina Valera usa la palabra morarán. Lo que eso quiere decir y lo que nos muestra es esa relación que ahora tenemos con Cristo. Es como un cuerpo con Él, con la cabeza. Nos muestra aquí esa relación de estudiante, de discípulo a maestro, cómo le imitamos, cómo le seguimos, cómo confiamos en Él. Permanecerán y ninguno se les perderá. Jesús lo dijo así a su Padre, dijo, cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste los guardé y ninguno se perdió. Lo que Miqueas habla aquí es un hecho, no es un quizás. Permanecerán, Él será engrandecido, Él será nuestra paz. Él lo dice como un suceso a venir, pero sabemos que ya es una realidad, sabemos que es algo en lo que podemos confiar y eso nos debe dar esperanza, nos debe dar gozo. Ahora cuando Él dice, Él será engrandecido hasta los confines de la tierra, habla aquí de la iglesia multiplicándose, habla aquí de la iglesia expandiendo el reino de Dios. Por eso es que tenemos que proclamar la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Por eso es que tenemos que hacer famoso a nuestro Rey y Redentor, a todo el mundo, a todo el que veamos, a seguir expandiendo el reino de Dios. Es así como Él lo quiere. Pero lo mejor de todo es lo que dice al final. Él será nuestra paz. Él será. Fíjese que no está diciendo Él traerá paz, sino que nos está diciendo que Él mismo es la paz. Es en Él que hay tranquilidad, que hay sosiego, que ya no hay ansiedad. Es en Él que ahora podemos amarnos los unos a otros. Es en Él y por Él que ahora podemos tener esa relación íntima con Dios. Es en Él entonces que ahora viviremos en justicia y por la eternidad. Habla aquí de paz nacional, pero sabemos que en el sentido macro, en lo grande, está hablando aquí de la paz con Dios. ¿Se recuerdan al principio que mencioné? La guerra nuestra con Dios por el pecado, por la desobediencia. Ahora en Cristo hay paz,
Porque Dios no ve lo que nosotros hicimos, sino que ahora Él ve lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Su sacrificio inmerecido, que por eso ahora no tenemos que preocuparnos por la ira de Dios. Ahora nuevamente somos blancos. Ahora nuevamente estamos sin pecados en Cristo y podemos tener esa relación con Dios. Él pagó el precio. Esto lo vemos también en Isaías 9:6. Y fíjese el paralelo que esto tiene con lo que hablamos. Isaías, a propósito, era contemporáneo, un profeta contemporáneo en los tiempos de Miqueas. Y él dice así: porque un niño ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Ven que vemos lo mismo aquí? Vemos que Él tiene la autoridad cuando dice la soberanía reposará sobre Él. Lo llaman Dios poderoso. Él es Padre eterno, igual que un pastor. Él dirige, Él corrige, Él provee a los suyos. Y al final dice, Él es Príncipe de paz. Él es nuestra paz, como dice Miqueas. Este verso, no sé si se recuerdan, lo discutimos hace un año atrás, hace casi un año, que juntos estudiamos en la serie de Navidad del año pasado y hablamos de esta paz. Hablamos cómo esta paz es algo que tenemos desde ahora, aún mientras estamos aquí en la tierra. Esto es porque ahora vivimos en unión con el pastor de pastores. Él es quien nos protege, Él venció la maldad. Este es el Mesías que vemos, el gobernante que salió de Belén, el que es nuestra paz. Esa es la esperanza. Él tiene ahora autoridad y es desde ahora, no después, que podemos entonces por la eternidad vivir en amor los unos con los otros. Recuerda, con Cristo como el Rey divino, ya no hay más guerra con Dios. Ya no hay más guerra uno con los otros, esposo con esposa, con los vecinos. Ahora es amor los unos con los otros. Por eso es que lo que vemos aquí en este pasaje es el reino de Dios. Vemos el plan de Dios desde el principio en este reino de Él. Él es nuestro Rey, pero fue el que rechazamos por querer vivir como el mundo. Hemos estudiado aquí los miércoles, especialmente cuando estudiamos el libro de Reyes y el libro de los Jueces, cómo Dios gobernaba en su pueblo, cómo Él reinaba en su pueblo. Gobernaba a través de los jueces. ¿Cómo entonces su pueblo quiso tener un rey? Rechazaron a Dios y querían tener un rey porque las demás naciones tenían un rey. ¿Cómo ellos no aceptaron su reinado? Y Dios les advierte, les dice lo que va a suceder. Eso lo vemos en 1 Samuel 8. Y fíjese un poquito aquí de lo que dice ahí. Dice, así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Hablando aquí de un rey humano, de un rey que escogieron. Tomará a vuestros hijos y pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo y correrán delante de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos y de vuestros olivares y dará a sus siervos. De vuestro grano y de vuestra viña tomará el diezmo. Al final continúa advirtiendo y dice, ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no os responderá. ¿No es eso lo mismo que Miqueas habla en su libro? De ese abuso de los gobernantes, ese abuso de los líderes, de esos reyes humanos imperfectos, de esa injusticia en la que ellos vivían. Vemos aquí también ese mismo juicio que está hablando Miqueas, que viene por nuestra desobediencia, por nuestro rechazo a Dios. Pero sin embargo vemos que por la misericordia de Dios, porque lo que nos merecemos es un rechazo permanente, por la misericordia de Dios, por su corazón y su gracia,
vemos entonces que Él envía a su Hijo amado a restaurar esa relación, que Él envía al gobernante de Israel, que ahora va a ser justo, va a ser recto, que afirmará que pastoreará su rebaño con el poder del Señor y que permanecerán. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que este Salvador, Cristo Jesús, va a restaurar todo lo que el pecado corrompió, todo lo que el pecado dañó, ahora se restaura. La paz que no había, la justicia que no había, en Él ahora podemos tenerla. Escribiendo esto, me recordé de cuando mis hijos eran pequeños. Y ellos decían siempre, ellos no se preocupaban cuando sus juguetes se rompían, o si se ensuciaban, o si se salían en pedazos. No se preocupaban mucho. Ellos, créanlo o no, lo que decían, Daddy can fix anything. Papi lo puede arreglar todo. Y era común yo llegar a mi casa y en la mesa de comedor había un juguete, algo que estaba fuera de sitio, para que yo se los arreglara, para que yo lo pudiera poner otra vez en su sitio. Pero con el tiempo, mientras ellos fueron creciendo, se dieron cuenta de que papi tiene limitaciones, de que papi no lo puede arreglar todo. De que por más que yo quiera arreglar ese juguete o lo que ellos tienen, a veces no podía hacerlo. Pero hermanos, así no es con Cristo. Cristo restaura todo lo que el pecado corrompió, Él lo restaura para siempre. Él es el que trae de nuevo esa relación con Dios, el que trae la justicia, el que trae la paz. Ahora en Él somos parte de ese reino divino y pronto seremos glorificados porque estamos siendo santificados. Su Espíritu está ahora en nosotros, mostrándonos la verdad, cambiando nuestro corazón perverso y pecador. Ahora ya puede haber paz. Ahora ya no hay más guerra. Yo veo sus caras y yo sé que quizás están pensando como yo pensé cuando estaba leyendo estos versículos. Ustedes quizás digan, pero Pastor Tony, usted ya ha dicho varias veces que no más guerra, que la paz es desde ahora, que podemos vivir en amor los unos con los otros. Pero mira a su alrededor en el mundo. Mire las guerras que hay entre naciones, las guerras que hay en los hogares, la inmoralidad, el abuso que hay en los gobiernos de nuestros propios países, el abuso que lamentablemente hay en las mismas iglesias. ¿Cómo peleamos? ¿Cómo puede haber amor entre los otros? Paz desde ahora. Mi contestación es que la paz y el amor absoluto, fíjese que estoy usando la palabra absoluto, no va a ser hasta que Cristo regrese de nuevo, hasta que estemos con nuestros hermanos, hasta que como cristianos hayamos sido glorificados, estemos en la nueva tierra, en la presencia de Dios. Cuando Él regrese, sabemos entonces que va a ser para juzgar. Cuando Él regrese, sabemos entonces que va a ser como un rey. En ese momento entonces es que la paz, el amor absoluto va a estar. El reino de Dios y su rey fue ya instituido, pero todavía no estamos en el reino de Dios. No vendrá hasta que Él regrese. Pero como ven en la profecía, todavía no se ha completado. Todavía vivimos en un mundo corrupto. Todavía somos pecadores. Pero desde ya tenemos las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones que Dios le dio a su Hijo amado en su naturaleza, desde ya las tenemos. Desde ya Él está en control. Desde ya es su voluntad la que reina y eso es lo mejor para nosotros. Eso es esperanza, hermanos. Eso es seguridad en Cristo. Tenemos ahora esa relación con Él. Nuestro espíritu está en gozo y no tenemos que preocuparnos por nada. Él provee. Él nos rescata. Él nos protege. Ahora podemos vivir en contentamiento. Ahora podemos vivir dependiendo, confiando plenamente en Él. Yo sé que esto suena más sencillo de lo que a veces sentimos. Créame que lo entiendo. Pero sí, desde ya podemos tener la paz. Recuerden que vivimos en este mundo,
pero no vivimos como este mundo. Somos ciudadanos del reino eterno, gracias a ese gobernador que nació en Belén. El Mesías es nuestro rey y Él es nuestra paz, aunque el mundo esté en completo desastre. En Cristo hay orden. En Cristo podemos descansar. Tenemos entonces la promesa que pronto estaremos en el reino divino, en presencia del Rey de Reyes. Y dígame si eso no es esperanza. Amén. Quisiera entonces ahora resumir lo que hemos visto hasta ahora y así ir aterrizando este avión. Vimos que el pecado tiene que ser pagado. Vimos que Dios odia, repudia el pecado, que tiene que ser amonestado para que nos arrepintamos, para que volvamos a Él. Vimos que Dios va a desatar su ira, ya sea en ti que no te has arrepentido, o en su Hijo amado que tomó el lugar de aquellos que son suyos, de sus hermanos. Vemos que Dios entonces envió a un Salvador, a un hombre para que viviera esa vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, pero que fue también un Dios que murió y resucitó para vencer la maldad, para vencer la muerte. Vimos entonces también que Dios es fiel, que en su plan Él reunirá a su pueblo, judíos, gentiles, la iglesia, que ahora vamos a hacer un cuerpo para su alabanza, para su gloria. Y vemos entonces que perseveramos porque en Él estamos siendo santificados. Él envió a su Consolador, el que nos guía y nos da convicción para que no nos perdamos, para que perseveremos. Por eso, hermano, en Cristo, no olvides de la promesa de Dios. Predícate a ti mismo diariamente esa promesa, ese plan de redención de Dios, porque ahí es que está la paz. No olvides su misericordia inmerecida y ese regalo que tenemos en su Hijo amado. No olvides que Él es fiel, que Él no abandona a los suyos y no olvides que eres parte de este reino. Es en Cristo el Rey que Él afirmará, que Él pastoreará su rebaño con el poder del Señor. ¿Lo crees? No, de verdad, ¿lo crees? ¿Vives así? Yo sé que a veces nos desesperamos, que a veces nos ponemos ansiosos, que a veces sentimos ese enojo, que estamos en guerra a veces con la injusticia que hay en este mundo. Yo sé que a veces vivimos como si Cristo no hubiese venido. Pero te pido entonces que conmigo nos arrepintamos, le confesemos a Él y confiemos en Él. No desesperes porque el Salvador ya vino, el Salvador ya venció al mundo. Él nos ha restaurado con el Padre y Él es nuestra paz. En Él somos limpios. Por lo tanto, Cristo es nuestro pastor divino. Él es el pastor de esta iglesia. Trabaja entonces en tu santificación. Trabaja en tu crecimiento espiritual para fortalecer esa relación íntima con Dios, para fortalecer nuestra fe y poder confiar en este Salvador. Cree y vive que pronto vas a ser restaurado, glorificado, que estaremos en la presencia de Dios. Proclama entonces todo lo que hemos visto al mundo entero. Proclámale a todos que de la ira de Dios nadie se escapa, pero que en Jesucristo tenemos la esperanza. Proclama que Él es el Salvador. Por eso, si alguien aquí no es un hijo de Dios, recuerda que el perdón es solo para el pueblo de Dios. Sin Él no hay esperanza. Sin Él no vas a encontrar esa paz que has estado buscando por años, porque todavía estás en guerra con Dios. Sin Él tú solo vas a enfrentar a Dios, vas a enfrentar y darás cuenta por esos pecados, por esa desobediencia, por lo que has hecho, por lo que no has hecho. Por eso si hoy Cristo te está llamando, arrepiéntete, pon tu fe en Él. Busca de Él, del pastor de pastores, del que te quiere restaurar, del que será tu paz. Y puedes entonces vivir en amor los unos con los otros. Cierro con estos versos de Mateo 5.
que nos habla del reino de Dios, que nos habla de los que estarán en el reino de Dios. Y fíjese cómo describe mucho aquí lo que el profeta Miqueas nos comunicó. Dice, bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa está en los cielos. Y es grande. Perdón, al final dice, vuestra recompensa en los cielos es grande. Que esta sea nuestra esperanza, que esta sea nuestra paz, que recordemos a este Salvador, al Rey de Reyes, en su nacimiento, pero no solamente el 25 de diciembre, sino cada día, cada segundo, y le agradezcamos a Él por esa misericordia que Él tuvo, por su gracia. Amén. Oremos, hermanos.